Gracias. Ya, y como desventaja, como parte de algún contra que pueda tener es que, por lo menos para los cirujanos, nos hace perder un poco esa sensación táctil que tenemos cuando tocamos los órganos o tocamos los tejidos, ¿no? De alguna manera esto se puede reemplazar con la experiencia, con la sensación que se produce a través de los instrumentos, pero eventualmente para algunas circunstancias sí, pues es una desventaja, ¿no? El otro inconveniente es que se pierde lo que se llama la visión tridimensional, ¿no? Nosotros tenemos una visión binocular que de alguna manera nos permite observar la profundidad de los objetos y nos permite, pues, lógicamente, en los movimientos, hacerlos de manera coordinada, de tal manera que podemos llegar a donde queremos. A diferencia de la cirugía laparoscópica, cuando trabajamos solamente en 2 dimensiones, eso de alguna manera dificulta la técnica y hace que al principio, por lo menos, estamos en el periodo de entrenamiento, lógicamente podamos equivocarnos más veces y hacer que el procedimiento sea un poco más largo, ¿no? La otra desventaja es que tenemos un espacio quirúrgico reducido. Eh, estas posibilidades ilimitadas de irrigación o aspiración se refieren al hecho de que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una cirugía convencional, una laparotomía, cuando queremos irrigar la cavidad, echamos pues, el agua en grandes cantidades, ¿no? Podemos echar en recipientes que tengan pues medio litro, 1 litro inclusive, echar el agua y aspirarla con un tankower que tiene pues un diámetro más o menos importante, ¿no? Con lo que eventualmente podemos hacerlo esto más rápido. En la cirugía laparoscópica tenemos un irrigador que generalmente tiene 5 milímetros de diámetro y que la cantidad de agua que entra pues se demora un poco más en llegar y de igual manera para aspirar, ¿no? Pero esta desventaja, entre comillas, se compensa desde el punto de vista de que podemos lavar y aspirar en zonas que eventualmente antes no veíamos, ¿no? Y que eventualmente ahora sí podemos ir viendo cómo se realiza este procedimiento, ¿no? Inicialmente, cuando surgió la cirugía laparoscópica y cuando comenzamos a hacer cirugía laparoscópica por los cirujanos, lógicamente nos toma un poco más de tiempo realizar un procedimiento, ¿no? Conforme vamos desarrollando habilidades, vamos haciendo que esos tiempos disminuyan, pero lógicamente siempre, pues, la preparación del paciente, la colocación de comenzar el neumoperitoneo, comenzar la cirugía, terminar la cirugía, cerrar la cirugía, lógicamente a veces hace de que pudiera en algunos casos pues, ser un tiempo mayor desde el punto de vista de tiempo operatorio efectivo, ¿no? Y la otra desventaja es que es tecnológica dependiente, ¿no? Necesitamos de los equipos que vamos a ver más adelante para poder realizarlo. A diferencia de la otra cirugía que solamente nos basta pues, el paciente, unas pinzas y un poco de anestesia, ¿no? Para hacer esta cirugía, pues aquí sí necesitamos instrumental y equipos lógicamente diferentes a los que se necesitan en la cirugía convencional. Vamos a comenzar hablando del equipo, ¿no? Que está compuesto por una serie de componentes que van a ser los que nos van a proporcionar el espacio, la iluminación y la visión de lo que eventualmente vamos a trabajar a través de la pared abdominal, ¿no? Aquí podemos dividir en dos los componentes, como le digo, que vamos a ver aquí. Uno es el equipo laparoscópico, lo que se conoce como el equipo laparoscópico básico, y que está compuesto por el insuflador, la fuente de luz, ¿no? El equipo óptico y la cámara de video, ¿no? Que son lo que, como le digo, significa la parte mínima requerida, ¿no? Podemos tener, como ustedes ven aquí, un sistema de documentación, de grabación, podemos tener un dispositivo de irrigación o aspiración un poco más avanzado, pero que no son indispensables, como digo, para realizar una cirugía, ¿no? Lo que necesitamos sí o sí, como les digo, es el insuflador, la fuente de luz, el laparoscopio, perdón, la cámara y el monitor, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el insuflador, ¿no? Este insuflador es el encargado de crear y mantener, pues, lógicamente, el neumoperitoneo durante la cirugía. ¿Y qué es el neumoperitoneo? Es el espacio, llevar el gas, ¿no es cierto?, dentro del abdomen para que nos permita crear una cavidad real, ¿no?, para poder nosotros trabajar. Como le digo, el insuflador es el encargado de llevar el anhídrido carbónico desde el balón hacia el abdomen, ¿no?
va a utilizar una manguera que lógicamente, para esto una manguera que no ceda ante la presión, porque acuérdense que el gas entra a bastante presión. Y el equipo debe ser capaz de no solamente crear, como le digo, el neopretoneo, sino mantenerlo durante toda la cirugía, ¿no? Y para esto, pues lógicamente tiene una serie de valores que nosotros debemos manejar para poder nosotros tener siempre ese neopretoneo y el equipo sea capaz de compensar las posibles fugas, ¿no? Idealmente el equipo debe tener pues entre 20 y 40 litros por minuto, que es el flujo necesario para poder, como digo, compensar estas fugas sin perder espacio. Y el insuflador debe pues tener también controles como de flujo, de la presión intraabdominal y sobre el volumen consumido, ¿no? Opcionalmente pueden tener dispositivo que caliente el gas, ¿no? Para que no entre frío. Un humidificador para que no entre tan seco también y no reseque la cavidad abdominal. Y un filtro aspirador del humo, ¿no? Estos no son indispensables, pero algunos equipos sí lo traen, ¿no? La otra parte como les digo, este equipo laparoscópico básico es la fuente de luz, ¿no? Como ustedes saben, pues dentro de la cavidad abdominal no hay luz y necesitamos llevar pues una cantidad de luz necesaria para poder ver dentro del abdomen, ¿no? Idealmente esto debe ser un equipo que produzca una luz fría, que significa que no genere mucho calor para que no pues, pueda dañar los tejidos que hay dentro del abdomen, ¿no? La intensidad puede ser regulable, ya sea automáticamente o manual, ¿no? Por algunas conexiones, algunas cámaras tienen la capacidad de regular esa intensidad de acuerdo a las necesidades o las imágenes que se van presentando, ¿no? Actualmente, la mayoría de las fuentes de luz, ¿no? Es que tienen lo que nosotros conocemos unos focos de xenón, ¿no? Es un gas inerte que produce, ¿no? una luz blanca que es la más parecida al espectro de la luz visible, ¿no? Hay valores desde 175 a 300 vatios, y se escoge esto porque, como les digo, la luz es lo más parecida al espectro de luz visible y tienen bastantes horas de trabajo, ¿no? Son las que más duran. Las anteriores, que eran las halogenadas, que son un poco más baratas, lógicamente tenían menos tiempo y la luz no es tan clara, ¿no? Idealmente debe tener un filtro que absorba tanto el calor, ¿no es cierto?, como el brillo, para eso, de alguna manera, pues no deslumbrarnos dentro de la cavidad y perder la visión de lo que queremos ver, ¿no? Para llevar esta luz hacia la cavidad abdominal, lógicamente, conectarla al laparoscopio, hay un dispositivo que es la fibra óptica, y que, como les digo, pues lleva la luz desde la fuente, perdón, hacia el laparoscopio para que a través de unas fibras ingrese pues, hacia la luz abdominal, ¿no? Y aquí tenemos que considerar que este es un conjunto de fibras de vidrio que están puestas ordenadas de manera paralela y que llevan, como le digo, la luz de un extremo hacia el laparoscopio, ¿no? Es flexible, ¿no? Nos permite pues acomodarnos a las diferentes situaciones de la cirugía. Lógicamente esta flexibilidad hay que tener, es limitada, ¿no? No es ilimitada, como les digo. Si nosotros doblamos mucho la fibra, se pueden partir las fibras que hay en el interior y lógicamente con eso perder la transmisión de la luz, ¿no? Eh, a mayor longitud de la fibra, lógicamente menor cantidad de luz que pueda llegar hacia la cavidad, ¿no? Por eso es que eventualmente tienen entre 1,80 m más o menos, que es la longitud habitual de esta fibra. En algún momento pues se han creado dispositivos que reemplazan estas fibras, ¿no? Pensando en que no se puedan, o sea, crear un medio transmisor de la luz que no sea pues estas fibras de vidrio que se parten, y se han creado algunas fibras de estas que tienen un gel óptico, ¿no? Dentro del cual, pues lógicamente permitiría pues que podamos doblarlas con mayor libertad, pero el problema es que es su esterilización, ¿no? No es posible autoclavar este tipo de fibras porque lógicamente se naturaliza el contenido y eso pues hace que se pierda pues la transmisión de la luz, ¿no? La cámara la conectamos, como digo, la fibra se conecta al laparoscopio, ¿no? Estos laparoscopios son generalmente tubos metálicos que tienen un conjunto de lentes que permiten la transmisión física de la luz hacia esta zona de aquí, donde eventualmente pues, se conecta la cámara de video y puede pues,
transmitir la luz, ¿no? Y ver la imagen que necesitamos. Aquí se conecta la fibra, ¿no? La fibra óptica que lleva a través de unas fibras que van alrededor del laparoscopio la luz hacia el campo operatorio, ¿no? La mayoría, como les digo, son tubos metálicos que tienen una serie de lentes que también, como les digo, transmiten la luz físicamente. Hay algunos modelos que ya no son muchos ni muy comunes, que a veces que le colocaban el chip de imagen aquí en la punta, de tal manera que esto era solamente un medio mecánico de llevar pues, el sensor de imagen lo más cerca al campo quirúrgico, ¿no? Estos laparoscopios generalmente aumentan la imagen entre 18 y 20 veces, ¿no? Con lo que eventualmente lo que vemos en la pantalla no necesariamente representa pues lo que está sucediendo, ¿no? A veces algunos cirujanos convierten o convierten la cirugía a una cirugía abierta por el sangrado excesivo, y cuando llegamos al campo operatorio vemos pues que no ha sido tan dramático, ¿no? Esto nos permite, pues, estos lentes nos permite ver pues un campo visual, o nos debe permitir ver un campo visual con la menor distorsión posible, ¿no? Como les digo, por el tubo transitan también las haces de fibra óptica que iluminan el campo operatorio y lógicamente aquí de las formas y los diámetros y los ángulos de visión van a variar de acuerdo a la necesidad, ¿no? Los más comunes son los de 10 milímetros, existen los de 5, pero que eventualmente tienen un campo de visión un poco limitado, y los más comunes que van a ver son los de 0 y de 30 grados, ¿no? ¿Qué significa 0 grados? Que el lente final está eh, perpendicular al eje mayor del laparoscopio, ¿no? El 30 tiene una inclinación de 30 grados y hay algunos de 45, pero que no son muy comunes, ¿no? Y en este modelo que ustedes ven acá abajo es un laparoscopio que tiene un rotor aquí en el mango que nos permite, al girarlo, cambiar la angulación del lente final, ¿no? De tal manera que podemos ir desde 0 grados hasta 120 grados, ¿no? Con lo que de alguna manera podemos ver casi hacia atrás, ¿no? No son muy comunes porque son un poco más costosos y son bastante frágiles, entonces no son, como le digo, de uso muy común, no los van a encontrar en muchos centros, pero pues, eventualmente, pues, en algún momento puede ser, si ustedes se dedican al negocio, pues, encontrar estos laparoscopios. Los más comunes, como le digo, son los de 0 y los de 30 y los de 10 milímetros, ¿no? La cámara de video, que es la que va a recibir las imágenes que viajan a través del laparoscopio y las va a llevar hacia, pues, o sea, un procesador que va a recomponer la imagen y la va a transmitir hacia el monitor, ¿no es cierto? Esta, esta cámara está compuesta pues por los circuitos estos que les digo y un cabezal que es el que contiene el sensor de la imagen que viene a través del laparoscopio, ¿no? Lógicamente debe ser este cabezal lo más pequeño, tener la mejor resolución, ¿no? Y que ser capaz de pues, crear una imagen con la menor cantidad de luz posible, ¿no? Esto es lo que eventualmente, pues, de alguna manera, pues, nos dio la oportunidad de hacer cirugía laparoscópica, ¿no? Como se conoce ahora, ¿no? La miniaturización de los chips de imagen para recoger la imagen que viene a través del laparoscopio, ¿no? Y, como les digo, pues, las cámaras se miden más o menos en su capacidad, en su ventaja, de acuerdo a poder crear o no una imagen con la menor cantidad de luz visible, ¿no? Las más comunes, las comunes son eventualmente que crean una imagen con entre 6 y 10 lux, ¿no? Va a encontrar en unos centros esta marca que es la más común, la marca que más mejor beneficio da desde el punto de vista del costo, y eventualmente van a encontrar una cámara que se llama Tricam, ¿no? Esta Tricam, por ejemplo, produce una imagen con solamente 3 lux, ¿no? Y cuenta con un balance blanco para poder, lógicamente, acomodar los colores, como digo, que se parezcan lo más parecidos a los normales, ¿no? Como di una vez llevada la imagen a la cámara la procesa, como digo, y envía a los monitores, ¿no? Los monitores ahora son de cristal líquido, este, la resolución pues va a depender del equipo, ¿no? Hay en HD, Full HD, inclusive ahora hay sistemas que incorporan las imágenes en 3D, ¿no?
y inclusive ya pues se están buscando pues monitores que puedan producir una realidad ampliada, ¿no? Para poder de alguna manera pues tratar de perder esa visión o esa visión en profundidad que se pierde, ¿no? Esa bidimensionalidad que tiene la cirugía laparoscópica. Luego, como digo, como parte accesoria a este equipo laparoscópico básico, como digo que no es indispensable, pero van a encontrar en muchos equipos, es lo que se conoce el sistema de grabación de imágenes que nos permite, pues, lógicamente grabar todas las incidencias del procedimiento a fin de poder pues, revisarlo después, ya sea en caso de que hubiese pues, en sospecha de alguna complicación o eventualmente para la docencia, ¿no? Antiguamente pues van a encontrar todavía pues equipos que graban en DVD o que tienen pues ya un disco duro incorporado y que pueden grabar pues hacia memorias extraíbles, ¿no? Estas USBs o estos discos duros portátiles, ¿no? De tal manera que podemos llevarnos las imágenes y poder revisarlas después. Otro de los sistemas que vamos a encontrar asociados a estos equipos son estos equipos de irrigación aspiración que nos permiten pues lógicamente irrigar con mayor cantidad de líquido y aspirar pues mucho más, ¿no? Y que de alguna manera pueden pues agregar con este flujo aumentado, pues lógicamente se puede hacer lo que se conoce como hidrodisección, ¿no? En la cual podemos separar tejidos con ese flujo de agua, ¿no? Tenemos también aquí en estos equipos de cirugía laparoscópica los sistemas de coagulación y disección que vamos a encontrar y que nos van a ayudar a coagular, cauterizar o separar tejidos durante las cirugías, ¿no? Los más comunes de todos, ¿no? Son los equipos monopolares, ¿no? Que son los que van a encontrar universalmente en casi todas las salas de operaciones, consultorios, tópicos y centros de salud pequeños, ¿no? Y que nos ayudan, pues, lógicamente, a hacer cortes y coagulación de tejidos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de, de este, de este tipo de coagulación monopolar? Primero que es, como les digo, de aplicación universal. Existen casi todos los centros de salud, como les digo, consultorios que puedan encontrar. Representa más o menos el 80% del total de los equipos como les digo, de coagulación, ¿no? Se usa en la cirugía desde 1928 y es lógicamente el más económico, el más barato de conseguir, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Básicamente en materia de seguridad, ¿no? Como hemos visto en la práctica de cirugía laparoscópica, podemos producir lesiones térmicas, ¿no? En tejidos adyacentes o en tejidos distantes, que es lógicamente una de las ventajas mayores. Produce, pues, lógicamente la carbonización de los tejidos que pueden, pues, dañar el instrumental y que pueden hacer pues, un problema también la limpieza del mismo, ¿no? Y la otra cosa es que cuando tenemos que usarlo de manera más o menos con constante, pues produce bastante humo, con lo que eventualmente perdemos visión y eventualmente podemos, pues, lógicamente, causar daños dentro del abdomen, ¿no? Hay que estar evacuando el humo para que se llene de nuevo la cavidad y poder, pues, lógicamente, ver lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, en respuesta a estos problemas es que se inventó pues lo que se conoce como la, la coagulación bipolar, ¿no? Esta coagulación bipolar tiene como ventaja que es más segura que el monopolar, ¿no? Disminuye la cantidad de humo que se produce y eventualmente pues limita pues la posibilidad del daño de los tejidos circundantes o lejanos, ¿no? La desventaja es que solamente es aplicable a estructuras tubulares, ¿no? Significativamente es mucho más lenta, menos potente que la coagulación monopolar, con lo que lógicamente se limita a pequeñas porciones de tejido. Igual puede producir lesión térmica por contigüidad de los tejidos y, como le digo, la capacidad de corte es prácticamente nula, ¿no? Con lo que eventualmente en algunos procedimientos no nos serviría de mucho. La evolución de la tecnología hace de que se cree lo que se conoce como estos selladores de vasos, ¿no? Conocido como ligashur, que combina, ¿no es cierto?, tanto la aplicación de energía, que generalmente es una energía bipolar, con la presión, ¿no? Son pinzas que hacen presión y que eventualmente esto genera que ya no una coagulación de las proteínas de los tejidos, sino la fusión de las fibras de colágeno de tal manera que
sellamos los vasos como si sellamos una bolsa de plástico con estos selladores térmicos igualito, ¿no? O sea, la bolsa, la pared queda fusionada una contra otra, de tal manera que eso nos da mayor seguridad y nos permite, pues, lógicamente, trabajar con estructuras más grandes, como ven acá, hasta vasos de 7 milímetros, y ya no necesitamos, pues, utilizar clips o ligaduras para seccionar tejidos que antes sí, pues, se necesitaban y que hacían un poco más engorroso el trabajo, ¿no? Con esto podemos hacerlo un poco más rápido y con mayor seguridad, de tal manera que podemos avanzar más rápidamente y podemos hacer cirugías un poco más complejas, ¿no? Que las que se hacían inicialmente antes de que existiera este ligature, ¿no? Como alternativo, como contrapeso a este tipo de coagulación es que se inventa otro tipo de sistema de coagulación que se basa ya no en la generación de calor por el paso de la corriente a través de un tejido, sino por la generación de calor por la fricción, ¿no es cierto?, de dos piezas metálicas, ¿no es cierto? La energía eléctrica produce, pues, la vibración, se puede decir, de unas piezas dentro de la pinza, que hace que una mandíbula frote sobre la otra, de tal manera que eso genera calor, ¿no? Como si frotáramos dos maderitas y ese calor que produce es el que termina, pues, desnaturalizando la proteína y sellando los vasos, ¿no? Rompe los puentes de hidrógeno acá dentro de la célula y desnaturaliza las proteínas, ¿no? Sin producir carbonización, sin producir lesión térmica en los tejidos adyacentes, no produce humo, ¿no? No produce estos depósitos de carbonilla que hablábamos, ¿no? Hace que, lógicamente, los tiempos operatorios disminuyan y nos permite, pues, lógicamente, una mejor visibilidad durante el tratamiento quirúrgico. A diferencia del ligature, por ejemplo, la desventaja que tendría esto es que eventualmente, aparte de ser un poquito más lento la coagulación, produce, pues, de que se traten vasos un poco más pequeños, ¿no? No trabaja con vasos tan grandes. Eso es en lo que se refiere al equipo que vamos a utilizar para la cirugía laparoscópica, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del instrumental, que en este caso, pues, es diferente al que utilizamos en cirugía general, ¿no? En la cirugía abierta. Lo primero que vamos a hacer en una cirugía es el nemoperitoneo. Para eso necesitamos, pues, lógicamente, algunos instrumentos que van a variar dependiendo, pues, del tipo de nemoperitoneo que vamos a hacer, ¿no? Existe lo que se conoce como el nemoperitoneo cerrado, que es la creación de esta burbuja de gas, lógicamente a ciegas, ¿no? Hacemos un orificio en el ombligo, introducimos esta aguja de Veres, que es una aguja que tiene un protector en la punta que se retrae cuando hacemos presión, y que una vez que ingresa a la cavidad abdominal, lógicamente permite el ingreso del gas, ¿no? Y la otra técnica, que es la que se hace bajo visión directa, ¿no? Que es la conocida como técnica abierta, o la técnica de Jason, que consiste en hacer una mini laparotomía a nivel del ombligo, y a través de ahí, una vez que vemos los órganos intraabdominales, bajo visión directa introducimos el trocar, ¿no? Que tiene este como balón inflable y este tapón para, pues, lógicamente, anclar el trocar la pared y no se salga, y con esto sellar, pues, la posible fuga de gas a través de la incisión, que es un poco más grande que la que hacemos para el nemoperitoneo cerrado, ¿no? ¿Qué gas se utiliza? El anhídrido carbónico, ¿no? Que tiene la ventaja de ser 200 veces más difusible que el oxígeno. No se usa el oxígeno porque tiene un pequeño defecto, que es combustible, ¿no? Y de repente una pequeña chispa dentro del abdomen puede producir, pues, una explosión, con lo que ya se imaginan ustedes lo que podría pasar, ¿no? En algunos casos se usó o se usa, pues, ¿no? El óxido nitroso, que eventualmente tendría la ventaja de ser analgésico, pero que, como les digo, no se permanece mucho tiempo dentro de la cavidad, pues, ¿no? Su absorción o su eliminación es mucho más lenta. Y este nemoperitoneo, pues, vamos a introducir gas hasta conseguir una presión de entre 12 y 15 milímetros de mercurio, ¿no? Una vez se creado el nemoperitoneo, vamos a colocar los trócares. Que son los trócares? Son los canales de trabajo, ¿no? Que a través de los cuales, o conocidos como puertos, a través de los cuales vamos a introducir los instrumentos para hacer la cirugía que conocemos, ¿no? O que hemos planeado. Están constituidos, formados por una cánula externa, o conocida como funda, y un punzón, que es el que nos va a ayudar a atravesar la pared, y que puede o no tener un sistema de protección para esconder la cuchilla o la parte cortante,
una vez que ingresa a la cavidad abdominal. Tienen un sistema de válvulas que impiden la pérdida del neumoperitoneo, ¿no? Y también tienen todo pues, un canal de ingreso para el anhídrido carbónico. Pueden ser reusables como estos metálicos o descartables como estos plásticos, y sus diámetros varían pues entre 3 y 30 milímetros, ¿no? En los que ustedes van a ver en sus prácticas, en su internado, o en la mayoría de las cirugías en las cuales van a participar son los trócares de 5 y 10 milímetros, ¿no? Que son prácticamente los estándares. Idealmente este sistema de protección, como les digo, que tienen algunos trócares, debe ser usado para la colocación del primer trócar, sobre todo en el caso del neumoperitoneo cerrado, ya que este trócar entra a ciegas, ¿no? Una vez que introduce este trócar, a través de ahí podemos introducir el laparoscopio y ya bajo visión directa ir viendo cómo se colocan los otros trócares y así evitar pues, posibles lesiones. El implemental que vamos a encontrar, al igual que los trócares, puede ser reusable o descartable, pues, ¿no? Dependiendo de la institución. Los diámetros más comunes son entre 5 y 10 milímetros. También hay unas pinzas de 3 milímetros, pero lógicamente son pinzas más febles que se pueden romper más fácilmente. Entonces, los que eventualmente se utilizan son los de 5 y 10 milímetros, ¿no? Su longitud va de entre 18 y 45 centímetros, dependiendo de la cirugía que vamos a realizar, ¿no? Generalmente en cirugías pediátricas se usan instrumentos más cortos y en pacientes adultos obesos, por ejemplo, se utilizan pinzas mucho más largas, ¿no? El promedio está entre 34 y 37 centímetros. Aquí semejan en algo al instrumental utilizado en la cirugía abierta, y lógicamente la mayoría de las pinzas son, por lo menos las reusables, son desarmables y pueden tener inclusive algunas partes intercambiables, o sea, podemos convertir una pinza en tijera a una pinza tractora y así sucesivamente, ¿no? Y esta versatilidad nos permite, pues, de alguna manera, pues, una mejor limpieza y una mejor utilización de los recursos, ¿no? En relación a las especialidades, cada una de ellas tiene, pues, lógicamente, un tipo de pinzas diferente, igual que en la cirugía convencional, ¿no? Los ginecólogos tienen pinzas que se adaptan, pues, básicamente a las necesidades de cada cirugía, ¿no? Generalmente son de una estructura de metal, ¿no? Que están cubiertas por un teflón o un aislante que nos permite, pues, aislarlas del resto de tejidos, ¿no? Permitiendo que la corriente pueda llegar, pues, de un extremo a otro sin producir lesiones térmicas en tejidos que no queremos, ¿no? Solamente la punta está libre y es la punta que entra en contacto con el tejido que nosotros queremos, ¿no? Entre estas pinzas, como le digo, hay las pinzas disectoras, que nos sirven, pues, obviamente, para, como dice su nombre, de hacer disección de tejidos, ¿no? Pueden ser curvas o rectas, usualmente sus extremos son romos y se utilizan, como digo, para la separación o divulsión de tejidos, ¿no? Lo que nos permite, pues, individualizarlos sin producir lesiones traumáticas. Las pinzas estas tienen conexión con una conexión para conectar aquí la corriente monopolar, de tal manera que al mismo tiempo que hacemos la edición podemos realizar cauterizaciones o coagulaciones del tejido que estamos tratando, ¿no? Tiene un rotor cerca de la base, lo que nos permite hacer que las mandíbulas de la pinza puedan rotar, pues, 360 grados para poder acomodarnos a las diferentes situaciones que se puedan presentar durante la cirugía. Tenemos las tijeras, ¿no? Que nos sirven, pues, probablemente para cortar, pueden ser planas, curvas, rectas, eventualmente que nos permitan, pues, adaptarnos a las diferentes cirugías y poder, lógicamente, utilizarlas de acuerdo a su necesidad, ¿no? En estos casos también tienen una conexión para el electrocauterio que nos permite, pues, al mismo tiempo que cortamos, hacer disecciones, ¿no? Y, como le digo, se parecen a las pinzas o las tijeras que nosotros tenemos en la cirugía abierta, ¿no? Las más comunes que van a ver son unas que son parecidas a las tijeras de Metzenbaum, solamente que las mandíbulas más pequeñitas, y que, lógicamente, como les digo, nos sirve para, al mismo tiempo que podemos cortar, podemos disecar. Los diámetros, igual que las anteriores, son generalmente de 5 milímetros y tienen su conexión, como les digo, para el electrocauterio. Las otras pinzas que vamos a encontrar son las pinzas tractoras, ¿no? Que nos sirven para sostener tejidos dentro de
dentro de la cavidad abdominal, y lógicamente aquí la forma y la función también van a variar dependiendo de la función que cumplan, ¿no? Generalmente son pinzas mandíbulas anchas, ¿no? Fenestradas, que nos permiten, como le digo, mantener o separar tejidos. Por ejemplo, esta aquí es una pinza que tiene como unos dientes, como un diente de ratón, para sostener firmemente pues, tejidos que vayan a salir del organismo. Pues, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una coristomía laparoscópica y encontramos una vesícula de paredes gruesas, y a veces las pinzas, estas que son más delicadas, no la pueden sostener porque se resbalan, se utilizan estas pinzas pues, que tienen unos dientes que nos permiten pues, fijarlas, ¿no? De manera un poco más firme. El otro instrumento que vamos a ver con bastante frecuencia es el conocido como el hook, ¿no? O el gancho, que es su traducción en inglés, y que nos sirve para disecar y nos sirve para cauterizar tejidos, y las formas, ¿no es cierto?, van a variar dependiendo pues, de la función o de la costumbre, como digo, el cirujano, ¿no? Igual que las otras son de metal y tienen un aislamiento de ese teflón en toda su longitud, y dejan solamente la punta del instrumento libre para producir ese corte o esa coagulación. Generalmente, y estas se utilizan solamente con corriente monopolar, ¿no? Hay unas pinzas más fuertes y más gruesas, que son las conocidas como pinzas extractoras, que nos sirven para extraer del abdomen, ¿no es cierto?, las piezas operatorias, ¿no? Generalmente, como ustedes ven, son pinzas con ganchos que nos permiten, como digo, fijar o así firmemente pues, la pieza operatoria y poder retirarla de la cavidad sin que se nos quede alguna parte de la misma, ¿no? Las otras pinzas eventualmente se pueden resbalar. Vamos a tener también elementos de sutura o de hemostasia dentro de la cavidad abdominal, y aquí vamos a encontrar las suturas mecánicas o endosuturas, ¿no? Aquí son unos dispositivos que nos permiten suturar o sellar con grapas, ¿no? Y cortar al mismo tiempo los tejidos de tal manera que podemos, ¿no es cierto?, hacer, como digo, cortes de tejido, y al mismo tiempo nos puede servir para confeccionar anastomosis en un solo tiempo, ¿no? De lo que nos ayuda pues, a cortar el tiempo operatorio. Hay diferentes tipos de longitudes, ¿no es cierto?, y de tamaño de las grapas, dependiendo pues de la zona o el tejido que vamos a suturar o cortar, ¿no? Lógicamente hay grapas pequeñas para la parte vascular, grapas un poco más gruesas para el tejido intestinal, o si vamos a hacer tejidos más gruesos, como por ejemplo el fondo del estómago en estas cirugías bariátricas, vamos a utilizar pues lógicamente cargas con grapas más grandes, y como les digo, que pueden sostener tejidos más gruesos, ¿no? Esta hoja, como les digo, una vez que se activa el dispositivo, las grapas se cierran, como ustedes ven aquí, son unas grapas rectas. A la hora de hacer presión sobre el yunque, se doblan y sellan pues, la anastomosis, y al mismo tiempo, pues, como les digo, corre esta cuchilla por aquí en medio que corta y separa los tejidos, ¿no? Son conocidos como los GIAs, ¿no? O los dispositivos de sutura y corte, que pueden ser tanto para cirugía abierta como para cirugía laparoscópica. Cuando hablamos de estos tejidos o de estos equipos para cirugía laparoscópica, vamos a hablar de los endo-GIAs, ¿no? O suturas lineales. Y hay lo que nosotros vamos a conocer también como endo-CAs, o que son las curvas, ¿no? Y que son las que vemos acá. Tienen esta forma que generalmente tienen aquí un yunque que nos permite pues, confeccionar anastomosis circulares, ¿no? Y que de alguna manera nos ayudan pues, como le digo, a cortar el tiempo operatorio, y la ventaja que nos da pues, para hacer suturas bastante más seguras, ¿no? Desde el punto de vista de que si se confeccionan adecuadamente, con las condiciones que lógicamente tienen que corresponder, o las condiciones tienen que ser semejantes a cuando hacemos una sutura convencional, entre comillas, pues los mismos principios debemos respetar, pues, ¿no? Que no haya tensión, que estén bien irrigadas, que el tejido esté pues, vascularizado, que no haya pues, infección, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros respetamos todas esas normas, eventualmente esto nos ayuda a cortar tiempo y a mejorar, como les digo, el resultado, ¿no? Las ventajas es que, como les digo, menor índice de licencias, ¿no? La sutura es simétrica, es, entre comillas, hecha, como les digo, con la misma presión, no
no se traumatiza inadecuadamente pues, la línea de sutura. A veces, nosotros cuando hacemos la sutura manual, pues podemos ajustar más o menos un nudo y esto eventualmente hacer pues, que se corte la circulación dentro de esa anastomosis, ¿no? Entonces aquí es simétrico, es parejo, se reduce el tiempo séptico, se acorta el tiempo quirúrgico, tenemos menos índice de infecciones y eso nos ayuda pues lógicamente a darle un mejor resultado al paciente, ¿no? Para hacer también este tipo de suturas, o mejor dicho, para cerrar vasos, utilizamos o se utilizar con bastante frecuencia esta conocida como clipadora, ¿no? Que es un dispositivo como ustedes ven acá, que en la punta entran estas como U de titanio, que son los clips y que nos van a permitir, lógicamente, a la hora que nosotros los cerramos, ocluir el diámetro o la luz del vaso, impidiendo pues de que este vaso sangre, ¿no? Y eso también se utiliza en las colectomías laparoscópicas para ocluir el conducto cístico, que es otro conducto que se puede cerrar con estos clips. Lógicamente estos clips van a variar de tamaño dependiendo de la necesidad, ¿no? Las clipadoras también tienen diferentes terminaciones, pueden ser para clipar de forma perpendicular como lateral, así como estos, ¿no? Y dependiendo pues lógicamente de la utilidad o de la necesidad, ¿no? Hay clipadores de 5 milímetros también, y lógicamente van a depender de la estructura que vamos a clipar, ¿no? Mayor. Otro tipo de clips que existen, pero que no son tan utilizados porque eventualmente son un poco más caros, son los conocidos como los Hemolocks, ¿no? Que son unos clips de polímero, o sea, son plásticos, y que a la hora que nosotros cerramos, quedan de esta manera, de tal manera que se engancha esta como bolita en este garfio y se mantiene el clip puesto, ¿no? Desde el punto de vista de reactividad es inerte, ¿no? No produce reacción del cuerpo extraño, es no conductivo. La ventaja es que eventualmente a veces tenemos que hacer hemostasia cerca de estos clips y cuando son de metal eventualmente pueden transmitir el calor y necrosar el tejido. En este caso no se transmite el calor fuera de donde nosotros queremos ponerlo. Son compatibles con la realización de tomografías o de resonancias. Ustedes saben pues, que los pacientes que tienen estructuras metálicas no son, ¿no? O prótesis metálicas no son, pues, es lógicamente candidatos a hacer resonancia. O cuando hacemos una tomografía, pues cuando hay un clip de metal, esto puede distorsionar la imagen en la zona, lógicamente alterando el resultado del examen. Y la otra ventaja es que son no absorbibles, ¿no es cierto? Se mantienen permanentemente ahí, ¿no? Entonces se colocan estos clips y se puede cortar en medio igual. Es un cístico, por ejemplo, que tiene los Hemolog, ¿no? Que de alguna manera nos da la seguridad y que son más fáciles de retirar inclusive cuando necesitamos retirarlos, ¿no? Este otro dispositivo, ¿no? Como ven aquí, también vamos a hacer endosuturas o nudos intracorpóreos, ¿no es cierto? Que nos va a permitir hacer, como digo, tipo convencional, ¿no? Vamos a agarrar un pedazo de hilo y vamos a hacer un nudo intracorpóreo que es como un nudo que hiciéramos fuera, solamente con las pinzas lo hacemos dentro de la cavidad y lo ajustamos con las mismas pinzas, ¿no? Estos nudos extracorpóreos, que son nudos que se hacen fuera de la cavidad, ¿no es cierto? Y se ajustan utilizando estos empujanudos que nosotros llamamos, que en la punta tienen un orificio, un canal para poder introducir el hilo, y nos permite como una extensión de nuestro dedo y llevarla hacia adentro de la zona donde estamos haciendo el nudo, ¿no? Eso es lo que se conoce como nudo extracorpóreo. Y hay este dispositivo que no lo va a encontrar mucho, pero bueno, también está como parte del armamentario, que es el conocido como EndoStitch, ¿no? Tiene, como ustedes ven acá, una agujita con un hilo unido y que por una serie de palancas que tiene en el mango, pues podemos alternar la mandíbula que lo retiene, ¿no? Entonces con esto nos permite pasar el hilo de un lado para el otro, ¿no es cierto? Sin necesidad de sacar el hilo o utilizar un portaagujas, ¿no? Los portaagujas que nos van a servir para hacer las suturas, ¿no es cierto?, intracorpóreas, son instrumentos que necesitan un agarre fuerte, ¿no? Las otras pinzas que hemos visto, generalmente nosotros utilizamos los, tratamos de utilizarlas para hacer suturas, vamos a ver que el hilo se mueve o la aguja se mueve, de tal manera que resulta muy trabajoso, ¿no? Estas son de agarre firme, ¿no es cierto?, pues nos permiten fijar fuertemente pues las agujas y con eso poder nosotros hacer eh, los nudos o las suturas como las hacemos en la cirugía abierta, ¿no?
lógicamente demoran un poco más, son un poco más laboriosas, pero también son una parte más del armamentario para poder utilizarse durante la cirugía, ¿no? Estos pueden tener una superficie de agarre plana o a veces una pequeña muesca para que nos ayude a posicionar la aguja, y eventualmente pues hay diferentes formas y, y tamaños dependiendo pues de la necesidad o de la costumbre del cirujano para realizar la cirugía, ¿no? En este caso estas pinzas son solamente, no existen descartables, ¿no? Todas son pinzas reusables, ¿no? Y eso sería más o menos lo que tenemos que ver sobre el equipo instrumental de cirugía laparoscópica. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchachos, si no hay ninguna pregunta, entonces yo creo que vamos a dar por finalizada la clase. Ya con el grupo que nos corresponde nos veríamos ya en unos 15 minutos para la clase práctica que nos corresponde ya.